Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy lo he titulado Arraigados y confirmados. Un cristianismo con raíces fuertes y demostrado por la fe en Jesucristo es un cristianismo sólido. En Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 7 Pablo nos dice lo siguiente: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, debemos seguir sus pasos, debemos echar raíces profundas en Él, en sus enseñanzas, y edifiquemos nuestra vida sobre su palabra. Entonces nuestra fe será fortalecida en la verdad. El propio Jesús afirma que Él es la auténtica verdad y por tanto seremos agradecidos. Nuestra gratitud la demostraremos honrando, respetando y obedeciendo a Dios. Es una evidencia que la fe se fortalece y crece en medio de los problemas y situaciones difíciles, en medio de la adversidad. En la carta primera de Pedro, en el versículo 7 del capítulo 1, leemos lo siguiente: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica y que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque nuestra fe para Dios sea mucho más preciosa que el mismo oro. Y si nos mantenemos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, en medio de las pruebas, esto hará que seamos alabados y honrados por Dios mismo el día en que Jesucristo regrese en su segunda venida. Y también en la misma carta de Pedro, pero ahora en el capítulo 4, versículo 12, Pablo nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no debemos sorprendernos si tenemos que afrontar problemas que pongan a prueba nuestra fe y esa confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, debemos alegrarnos de poder sufrir como Cristo padeció, nuestro Señor y Salvador sufrió, para que también nosotros nos alegremos cuando Cristo regrese de nuevo y muestre su gloria y su poder. ¿Cómo están nuestras raíces?, haría yo la pregunta. Y también, ¿estamos bien arraigados en Dios y en su palabra? Cuando nos llegan las dificultades y los problemas, ¿cómo reaccionamos? ¿Resistimos o nos rendimos a las primeras de cambio? ¿Confiamos en Dios o dudamos y pensamos que nos ha abandonado? Las pruebas son necesarias porque cuando todo nos va bien, el confort y el bienestar son un grave peligro, porque la tendencia es a buscar una postura cómoda y entonces dejamos de estudiar y meditar en la palabra de Dios y también dejamos de orar. Así nuestras raíces tienen poca profundidad y nuestra fe va secándose poco a poco. Debemos, por tanto, desarrollar raíces fuertes y profundas que nos puedan sostener contra los vientos de la adversidad en los tiempos difíciles. Si no nos preparamos para la batalla, nunca saldremos vencedores. Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 11 al 13 nos aconseja lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguiremos de pie, seguiremos firmes. Debemos protegernos con la armadura que Dios nos ha dado, y así podremos resistir los ataques de nuestro enemigo el diablo, que lo que desea es nuestra destrucción. No luchamos, por tanto, contra gente como nosotros de carne y hueso, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, debemos protegernos con toda la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, cuando lleguen los problemas, la adversidad, podremos resistir todos los ataques que nos vengan y nos mantendremos firmes hasta el final.
Recuerda, y te dejo con esto, las pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica y que está siendo probada, pero tenemos la armadura de Dios para superarlas, y la pieza que completa la armadura es la fe. Por tanto, tenemos la necesidad de echar raíces en Cristo y en su palabra, porque la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.